Amados pastores, buenas noches, bienvenidos a esta plataforma Cosecha Intercontinental. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y es una bendición reunirnos cada oportunidad que tenemos en esta plataforma para compartir la palabra de Dios, entrenarnos y dejar que la palabra, las Sagradas Escrituras nos ministre para la gloria y honra del Señor, ya que es la fuente inagotable de la sabiduría eterna, por medio de la cual Dios alumbra nuestro entendimiento y guía nuestros pasos para el mejor desarrollo de nuestras vidas dentro del cuerpo de Cristo. Así que permítanos orar un momento para compartir este tiempo dentro de lo que Dios nos permite estar. Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, tu Hijo, te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra, Señor, sabiendo que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tu gracia, Señor, está sobre nuestras vidas, ya que ella nos capacita, ella nos adiestra, ella nos revela tu voluntad, Señor. Amén, sí, Señor. En ti estamos, nos movemos y somos. Y alumbra nuestro entendimiento, Dios, por medio de las Sagradas Escrituras, ya que ellas nos puedan hacer sabios para nuestro crecimiento espiritual, social, en el ámbito, Dios, donde nosotros nos encontremos. Te doy las gracias, oh Dios, por las personas que están ingresando, por las personas que nos ven a través de las redes sociales mientras el video navega, Señor, en distintos espacios, distintas esferas de la ámbito de la informática. Te doy las gracias, oh Dios, por cada oyente, Padre amado. Te doy las gracias porque aún nosotros que no podamos llegar presencialmente, tu palabra corre, Señor. Ella fluye, Señor, para traer esperanza. Ella fluye para traer libertad. Ella fluye siempre en un lugar oscuro, Señor, para alcanzar, Señor, a través de ella tu palabra, Señor. Los corazones hambrientos, sedientos de tu voz, de tu presencia, Señor. Mi alma te alaba y se regocija, Señor, porque solamente tú eres el Señor. Y tú permites, oh Dios, que podamos, por esa inmensa obra redentora de la cruz del Calvario, perdonar nuestros pecados y que nosotros podamos tener vida eterna, Señor. Y gracias por tu presencia. Y gracias por tu bondad. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias por el siervo de Dios que tú pones en esta noche. Para alimentar, Señor, la vida de tu pueblo, de la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amados siervos de Dios, gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. En esta oportunidad tenemos la presencia del pastor Otoniel Pardo, quien es mi hermano mayor y es un hombre que viene haciendo la obra misionera en el oriente del Perú, en Pucallpa, con las tribus chipiguas. Hace poco ha venido de viaje de una labor misionera a través del ministerio que Dios le ha concedido. Y es una oportunidad muy propicia que nos concede el tiempo dentro de su agenda ministerial para que comparta las Sagradas Escrituras con nosotros. Le damos la bienvenida al pastor Otoniel Pardo desde Perú. Gracias a Dios por su labor ministerial y su familia. Adelante, pastor Otoniel, bienvenido. Gracias por compartir las Sagradas Escrituras en este momento con nosotros. Amén. No, bendito sea Dios, hermano. Un gusto estar aquí. Para mí una bendición poder compartir la palabra con mis consiervos, hermanos que se encuentran en diferentes partes del mundo. Es una bendición
en esta oportunidad con el deseo de compartir un tema que creo nos interesa a todos nosotros. Somos ministros del Señor, ministros del Evangelio, y como hombres de Dios buscamos siempre crecer en el conocimiento de la verdad, adquirir mayor conocimiento, hacer las cosas con precisión, con exactitud, con eficacia. Y una de las cosas que se requieren para poder servir al Señor adecuadamente es desarrollar un carácter humilde. Eh, Quiero hablar sobre la humildad, esta característica tan importante y a veces tan carente en muchos de nosotros. Empezando por decir que nuestra cultura nos prepara para admirar el carisma, la personalidad, lo externo, lo glamuroso, y no el carácter. Así es, nuestra cosmovisión se va desarrollando contemplando y admirando las cosas externas, no valorando las internas. Y el carácter tiene que ver con el aspecto interno, ¿no? Entonces, estamos siempre dándole mayor importancia a lo glamuroso, a lo que podemos ver, que a lo que realmente viene del fondo, a lo que es la sustancia. Es por eso que, debido a eso precisamente, que vemos tanto machismo, tanto orgullo, y mucho de esto a veces en líderes, en pastores, en ministros, porque a ellos quiero dirigirme. Estas actitudes que son contrarias al Evangelio a veces hace que le restemos importancia justamente por lo carismático que puede ser el predicador, le restamos importancia a lo que es el carácter, ¿no? Pero es muy importante que entre nosotros no sea así. Si somos pastores o líderes de la Iglesia de Cristo, nuestro Señor tiene un nombre y una función de mucha honra para nosotros, que es siervos. Siervos es el nombre designado a nosotros por Dios. Tremendo privilegio. Así nos dice el Evangelio en el libro de Mateo. Dice la Escritura en Mateo 20, 25 al 27. Ustedes saben que los gobernadores o los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, dice la Escritura, sino que el que entre ustedes quisiera llegar a ser grande debe ser como el que sirve, dice la Escritura. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y Mateo lo registró en el capítulo 20, versículos 25 al 27. Repetimos, nuestra cultura abre las puertas para que personajes con personalidades llamativas califiquen para tomar el liderazgo de la iglesia en base a su personalidad. Pero Jesús nos dice a nosotros, sus discípulos, que en vez de buscar dominar por medio de la autoridad, legítima o no, busquemos servir por medio de nuestra humildad. Ahora, la humildad tiene que ser bien entendida, ¿no? Porque si la humildad debe ser nuestra característica, ¿cómo debemos entender lo que es ser humilde? Bueno, la persona humilde no se estima a sí misma con gran importancia. Más bien estima y tiene en claro la importancia de Dios y su gloria. Ser humilde requiere reconocernos genuinamente como creación de Dios y exaltarlo a Él como el ser más importante del mundo. La persona humilde se deleita en la gloria de Dios y glorifica a Dios. Y voy a mencionar algunas formas de cómo esto sucede, ¿no? En primer lugar, la humildad permite que el Evangelio brille. La humildad permite que el Evangelio brille. Desde Génesis podemos ver que el plan de salvación desarrollado en la historia primeramente tiene como fin la gloria de Dios. Nosotros nos hemos entregado al pecado y estamos muertos en nuestros delitos. No nos podemos rescatar a nosotros mismos.
Dios entonces prometió que desde el vientre de un anciano sería bendita todas las naciones del mundo. Jesús, la descendencia de Abraham, Dios hecho hombre, se humilló, dejando su gloria para sufrir en las manos de su creación. Su palabra sostiene el mundo y la cruz sostiene nuestra redención. Así que vivir en línea con este mensaje, resaltar y hacer brillar este mensaje requiere de predicadores y líderes humillados por su pecado, dedicados a exaltar al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Número 2, la humildad nos da la oportunidad de experimentar el poder de Dios. Porque en Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que nuestra habilidad de ser efectivos en nuestra propia obra depende del poder de Dios. Podemos entender todo sobre un pasaje y tener el sermón más elocuente jamás predicado, pero si Dios no respalda nuestro trabajo, en vano laboramos. La realidad es que nosotros somos utensilios en las manos de Dios. Utensilios que sin la gracia de Dios somos inútiles, pero el orgullo depende de sí mismo, no de Dios. Y Dios se opone a los soberbios, porque buscan su propia gloria. Es al dejar los resultados en las manos de Dios que reconocemos que sin su poder la iglesia no es edificada y los incrédulos no pueden ser salvos. Para experimentar el poder de Dios necesitamos dedicarnos a la oración, la expresión apropiada de un corazón humilde, la oración. Número 3. La humildad nos recuerda que Jesús es la cabeza de la iglesia. Una razón más por lo que debemos ser líderes humildes es porque reconocemos que ejercemos nuestra labor debajo del señorío de Jesús, quien es el buen pastor. Nosotros no somos los dictadores de la iglesia. Jesús encabeza la iglesia. Todo lo que pasa es determinado por Él. Nuestro rol es de administrar su voluntad. Y de hecho, por eso no predicamos nuestras ideas, nuestros temas o nuestros intereses. En humildad y oración, estudiamos la palabra de Dios y buscamos exponer su voluntad. Número 4. La humildad moldea un carácter santo. Nuestra disposición humilde ayuda a fomentar en la iglesia un carácter santo. Al nosotros modelar un carácter humilde, también ayudamos a preparar al resto de los hermanos a adoptar la misma actitud. Esto a su vez ayudará a la iglesia a mantener la unidad y la protegerá contra un conflicto mal manejado. Puede ser que la razón por la cual hay falta de unidad en tu iglesia es porque no has hecho el trabajo necesario para modelar cómo se resuelven los conflictos. La mayoría son resueltos con un espíritu humilde. Así que por causa de la gloria de Dios y para el bien de la iglesia, no podemos depender de nuestras habilidades o de nuestro carisma, sino de la palabra de Dios y su poder. Dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 6, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Eso dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 6. Ahora, me gustaría compartir con ustedes algunos textos bíblicos que hablan sobre la humildad. A veces los pasamos de largo, pero deberíamos meditar en ello. Junto con una explicación, voy a compartir los beneficios de la humildad en la vida cristiana. Fíjense, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como a superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La humildad nos permite valorar a los demás y poner sus necesidades por encima de las nuestras, cultivando una actitud de servicio y amor hacia los demás. En Mateo capítulo 23, versículo 12, también nos dice, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla y el que se humilla será enaltecido.
Así que en este pasaje la humildad nos enseña a no buscar el reconocimiento ni la gloria para nosotros mismos, sino confiar en que Dios es quien nos exalta en su tiempo y a su manera. En Santiago, versículo 6, Dios, dice la Escritura, se opone a los soberbios, pero muestra su favor a los humildes. Ahora, en este texto nos muestra que la humildad nos permite abrirnos a la gracia de Dios, ya que Él se deleita en aquellos que reconocen su dependencia de Él y se humillan delante de su presencia. En Proverbios, por ejemplo, capítulo 11, versículo 2 dice, cuando llega el orgullo, llega también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. ¿Qué les parece ese texto? La humildad nos acerca a la sabiduría de Dios, ya que reconocemos que no tenemos todas las respuestas y estamos dispuestos a aprender y crecer en nuestra fe. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente ustedes que son más jóvenes, sométanse a los mayores y todos vístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que en este caso, la humildad nos permite someternos a la autoridad y reconocer el valor y la experiencia de los demás, fomentando relaciones saludables y respetuosas. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice la Escritura, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. La humildad es una de las virtudes que debemos cultivar como creyentes, ya que nos ayuda a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas y a tratar a los demás con amor y bondad. En Mateo capítulo 5, versículo 5, dice la Escritura, dichosos los humildes porque recibirán la tierra por herencia, por heredad. Así que la humildad nos conduce a confiar en las promesas de Dios y a vivir con esperanza, sabiendo que Él tiene reservada una recompensa para aquellos que se humillan ante Él. En Efesios 4:2 nos dice, Pablo, sean humildes, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Aquí vemos que la humildad nos capacita para mantener relaciones armoniosas, perdonar y ser compasivos con los demás, buscando la unidad y la paz en la comunidad cristiana. En primera de Juan capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que aquí nos muestra que la humildad nos libera de la búsqueda del reconocimiento y satisfacción personal. Nos ayuda a desapegarnos de los deseos egoístas y centrarnos en lo que realmente importa, vivir en obediencia a Dios y buscar su gloria. Ahora, Dios es tan bueno, hermanos, que el practicar la humildad, el ejercitarnos en esta característica piadosa, produce beneficios, nos garantizan beneficios en la vida cristiana. Por ejemplo, permite que disfrutemos y aceptemos, hay una aceptación de la gracia. Nos permite reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios y aceptarla libremente, entendiendo que somos pecadores salvados solo por su amor y su misericordia. Además, nos beneficia en el sentido de que produce relaciones saludables, porque nos ayuda a tratar a los demás con amor, respeto y compasión, fomentando relaciones en la iglesia y en la sociedad en general. Además, nos permite crecer espiritualmente y aprender más y más, porque al ser humildes reconocemos que no tenemos todas las respuestas y estamos dispuestos a aprender de Dios y de los demás. Esto nos va a permitir crecer en nuestra fe y conocimiento de Dios. Es más, hace que desarrollemos un servicio desinteresado, porque nos impulsa a servir a los demás sin esperar reconocimiento ni recompensa. Nos motiva a usar nuestros dones y talentos para bendición de los demás y para la gloria de Dios. Nos libera del egoísmo, de toda vanidad,
porque nos libera de la trampa del egoísmo y la búsqueda de nuestra propia gloria. Nos ayuda a poner a Dios y a los demás en primer lugar, viviendo una vida centrada en el amor y el servicio. Además, nos atrae hacia Dios, porque Dios se deleita en los humildes, se opone a los soberbios. Así que al cultivar la humildad, nos acercamos más a Dios y experimentamos su gracia, amor y bendiciones en nuestras vidas. Hermanos, no olvidemos, la humildad es una virtud esencial en la vida cristiana. Nos permite vivir en comunión con Dios y con los demás, cultivando relaciones saludables y fomentando un crecimiento espiritual constante. Además, nos libera de todo egoísmo y de toda vanidad, permitiéndonos servir a otros y vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. Nosotros podemos observar, hermanos, a través de todo esto que la humildad es algo que requerimos, es algo que necesitamos. Y Dios es poderoso para otorgarnos. Debemos crecer en humildad. Hay algunas características claves, ¿no? El primer peldaño para caminar hacia la humildad es reconocer que somos orgullosos. Todos nosotros debemos reconocer nuestro propio orgullo. Y al hacerlo, estamos camino hacia la humildad. Porque ese es el primer peldaño. Humillarnos delante de Dios y reconocer que no somos nada. Y ninguna pretensión que tengamos viene de Dios, sino que más bien debemos ser humildes y confiar en su gracia y su bondad. El reformador Calvino decía que si has recibido algo, has recibido más de lo que mereces. Si recibes algo, has recibido más de lo que mereces. En realidad no merecemos nada. Es la gracia de Dios la que nos concede todas las cosas. Así que la humildad es importante. Que Dios nos ayude para desarrollar esta característica, para permitir que Dios crezca en nosotros, como decía Juan el Bautista, que podamos menguar para que Él crezca, que podamos decir como el apóstol Pablo, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la característica esencial en Cristo Jesús es su humildad. Él se humilló, se despojó a sí mismo, no considerándose igual a Dios, aunque era Dios. Se humilló haciéndose hombre y se humilló al punto de llegar a la cruz. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y celestial. Así que el camino a la grandeza es la humillación. Dejo esta palabra, esta enseñanza a nuestra meditación y que Dios nos ayude, porque estamos en el mismo camino. Creo que todos necesitamos crecer en esta característica. Que Dios les bendiga. Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta estos consejos. Ayúdanos, Señor, a valorar esta palabra y que penetre en nuestros corazones, Señor. Somos inútiles. Sin ti nada somos. Sin ti nada podemos hacer. Gracias por esta oportunidad, gracias por estos textos, por este mensaje. Todos lo recibimos, Señor, con el deseo de poder aprender más y crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les Muchas bendiga, gracias, amados Pastor hermanos. Otoniel. Vamos a compartir con la hermana Rosa Rodríguez desde California. Bienvenida, hermanita Rosa. Adelante su compartir acá con la sala. Buenas noches, Pastor Heredia y todos los que están en sintonía. Gloria a Dios. Bueno, la verdad, tengo que ser franca, no he escuchado mucho porque cuando enteré me bloqueé por otra razón. Pero aquí estoy. Seguimos adelante y quizá en un ratito pueda opinar algo. Pastor Antonio, Bienvenido. bienvenido, buenas noches. Antonio Gutiérrez de México. Bendiciones a los hermanos de la República del Perú, de Argentina y de todas las naciones que nos escuchan y que nos van a escuchar aún en tiempo más tarde. Es un gusto poder saludarles. Perdón, pero estoy en
buscando un lugar donde poder platicar con ustedes. Justo de la tierra, el globo terráqueo, en cualesquiera de los 4 puntos cardinales de la tierra. Leía entonces de repente el libro de Apocalipsis y el Señor nos mostraba aquellos 24 ancianos de los 4 del Señor. No solamente porque estaban porque frente a ellos tenían a un cordero como inmolado. Y en el gran trono estaba el Padre. Cuando ellos doblan sus rodillas ante estos seres potenciales, como es el Padre, que ahí que dice nadie llega al Padre si no es por el Hijo, y encontramos primero al Cordero, ¿verdad? Y luego al Padre. Pero algo importante que aquí sucedió es que ellos quitaron sus coronas de sus cabezas. Ellos quitaron sus coronas de sus cabezas y al quitar sus coronas, ellos estaban diciendo: No se escucha nada. Se congeló. Se congeló, se cortó su internet. ¿Quiere comentar algo, hermana Rosa? No, Heredia, es que no escuché lo que Perdón. Gloria a Dios. Amén. Pastora Otonia, ¿tiene algo más que agregar? Solo agradecer la oportunidad. Gracias, hermano Heredia. Te quiero mucho, hermano. Te extrañamos. Estamos verte aquí en Perú. Que nuestros hermanos están ahí siguiendo, pues meditemos en esta reflexión. De todas maneras van a poder ver el video y en el video van a poder escuchar y meditar un poquito. Que Dios nos ayude a todos, porque hemos sido creados para la gloria y alabanza de Dios y que pues cumplamos ese propósito. Hermano Heredia, gracias por esta oportunidad. Que Dios los bendiga y pues será hasta otro momento. Un abrazo para todos ustedes. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Nos vemos el viernes. Amén. Gracias.